Hola amigos y amigas de Andrómeda Pastelitos. El día de hoy estoy muy feliz porque les voy a enseñar a hacer un postre delicioso. Un pie de limón que solo lleva 4 ingredientes y además está hecho 100% sin gelatina. Lo primero que vamos a utilizar es limón, que pueden ser limones normales o puede ser este zumo de limón que ya viene preparado. Yo siempre uso medio frasquito. Leche condensada, es un frasco de 400 mililitros. Crema de leche. De esta crema de leche me gustó más la que viene en cajita, pero pueden usar también de la otra que viene en la bolsita. Y vamos a usar 600 mililitros, que serían 3 cajitas o 3 bolsitas de 200 mililitros. Y estas galletas ducales, o se puede usar también las sultanas, que también le dan un muy excelente sabor. Listo, sin más, empecemos con la preparación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es adicionar nuestra lecherita. Yo lavé muy bien la lata y la tapa de la lata, y lo que vamos a hacer es adicionar toda nuestra lecherita. Para añadir la crema de leche, yo lo que hice fue aplanar estas esquinitas para cortar completamente la parte superior y vaciar toda nuestra crema de leche. Y hacemos igual con las otras 2 cajitas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es batir nuestra mezcla. En este momento todavía no le vamos a echar limón porque se pueden cortar los ingredientes, entonces lo primero que vamos a hacer es revolver estos 2 ingredientes. Bueno, después de haber batido nuestra mezcla y haberle incorporado un poco de aire, el siguiente paso es ir agregando el limón. El limón es el que va a ayudar a que nuestra mezcla tenga la consistencia de postre que necesitamos sin necesidad de añadir gelatina. Voy a ir batiendo a velocidad baja mientras voy agregando poco a poco el limón. Bueno, como podemos ver, el limón ya le da una consistencia completamente diferente a nuestro postre y ya tiene el espesor que se necesita para poder prepararlo ya en el molde. Listo, lo siguiente que vamos a hacer es preparar nuestra refractaria. Vamos a empezar poniendo las galletas que cubran toda la base del molde. Una capa de la mezcla que hemos preparado primero. Y vamos aplanando para poder poner nuestra otra capa de galletas. Vamos a ir poniendo entonces una capa de galletas y una capa de postre. La segunda capa de postre. Recuerden que también pueden usar galletas sultanas o incluso intercalar una capa de galletas ducales con una capa de galletas sultanas. Añadimos nuestra siguiente capa de galletas. Y así sucesivamente, una capa de galletas, una capa de crema, hasta que nos acabemos la crema o llenemos el molde. Lo bueno de la batidora es que se puede incorporar un poquitico de aire. Sin embargo, si no tienen batidora y solamente tienen una espátula o un tenedor o una cuchara, también lo pueden preparar así, no es necesaria 100% la batidora.
Bueno, ya después de tener nuestro postre así lisito, el siguiente paso es la razón por la que, a pesar de que usé el zumo de limón que compré ya preparado, también tengo un limón entero. Y es porque vamos a decorar con la cáscara de este limón. Este limón toca lavarlo muy bien y vamos a rallar la cáscara para decorar el postre. Para esto vamos a rallar el limón solamente hasta llegar hasta la partecita blanquita. Vamos a ir rotando el limón por diferentes partes para no llegar a la parte amarga del limón, sino ir rallando poco a poco, que esto nos amargue la receta. Y así es como ha quedado nuestro delicioso pie de limón. Aquí tenemos nuestro postre ya en la nevera. Vamos a dejarlo aquí hasta mañana, hasta que coja una mejor consistencia. De todos modos, en caso de que debas hacerlo de afán, puedes dejarlo en la nevera 1 o 2 horas y va a quedar muy delicioso también. Pero yo voy a dejarlo hasta mañana. Pero ahora sí llegó el momento de partir nuestro postre. Ahora sí que es el momento perfecto para disfrutar nuestro postre. Bueno, ha llegado el mejor momento, el momento que tanto hemos esperado de probar nuestro delicioso postre. Este postre les aseguro que les va a quedar delicioso y a todos les va a encantar. Bueno, después de esto no queda más que decirles que si les gustó el video, por favor le den al like y le den suscribirse. Y nos vemos en un próximo video de Andrómeda Pastelitos. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¿Tú no te diste cuenta? Es que estás comiendo cositas. Aquí tenemos nuestro postre ya en la nevera. Esperando no arruinar el postre.